Esta noche la vamos a dedicar a reevaluar, a contemplar los dones operativos o vigentes, los que están en este momento en acción en la iglesia, los cuales se manifiestan a través de los creyentes que efectivamente reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Ahora el Espíritu Santo habita en ellos y manifiesta sus carismas. El carisma del Espíritu Santo, ¿qué es? Un don espiritual, una herramienta del cielo sobrenatural para actuar a través de hombres imperfectos como usted o como yo para la obra del ministerio. Les invito a que vayamos nuevamente a Efesios capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos cómo vimos la primera sección. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Quién los da? ¿Para qué los da? Este texto es claro. ¿Quién los da? El Señor Jesucristo. Los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Para qué los da? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Les invito a orar. Padre amado, en esta noche queremos darte gracias. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios bondadoso. Le has dado dones a los hombres en la iglesia. A todo creyente, Señor genuino, cuenta mínimo con 1 o 2 dones. Queremos, Señor, utilizarlos de una manera correcta para tu gloria, para tu obra, para la honra tuya, Señor. Queremos, Señor, que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Y quién mejor para edificarlo que tú mismo? Tú mismo, a través de la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actuando a través de personas imperfectas como nosotros para mostrar al perfecto, al sublime, al grande Dios. Tú sabes edificar la obra y la sigues edificando. Qué maravilloso, Señor, saber que lo haces a través de nosotros simplemente por gracia. Por confiar, por creer en ti nos salvaste. Y ahora, Señor, nos utilizas para edificar la iglesia, para ayudar a llenar el cielo, para que otros crean, para que otros confíen en ti, para que otros sean perfeccionados, consolados, ayudados, Señor, a través de los dones que tú has puesto en cada creyente. Señor, te pido que las personas que estén estudiando estos temas, a través de la oración, a través de la Santa Escritura, tengan tiempo, Señor, contigo para descubrir de tu mano y de la mano de otros creyentes cuáles dones les has entregado para el trabajo del ministerio. Gracias en esta noche por abrir la Escritura. Te pedimos que nos la enseñes, te pedimos que nos ayudes a comprenderla, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control en esta clase y nos ayude a saber más de quién eres y cómo eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Volvemos a este texto en Efesios capítulo 4 y recordemos, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es claro que los dones fueron entregados para que usted y yo como creyente estemos en un trabajo, el trabajo de la edificación del cuerpo de Cristo. Podríamos comparar los dones como herramientas. Herramientas para la construcción, herramientas para la edificación. Todo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se hace con dones. De ahí que ninguna persona, o una persona más bien, que no sea creyente, que no tenga el Espíritu Santo, pues ¿cómo le permitiremos el servicio en la iglesia si en la iglesia todo se hace a través de los dones? Cuando el Señor entrega cada una de sus herramientas, que es la manifestación del Espíritu Santo, como ya lo habíamos dicho, las entrega con el propósito de que cada creyente trabaje en un lugar específico de la obra, de la iglesia, y pueda con esa herramienta espiritual poder hacer el trabajo que le fue encomendado. Piense por un momento,
lo feo que sería intentar clavar un clavo con una herramienta distinta a un martillo, con un destornillador o una herramienta que no es para ello. Usted podría lastimarse, usted podría frustrarse, usted podría hasta decir, yo ya no hago eso hasta que no venga el que tiene la herramienta o hasta que no me traigan la herramienta correcta. Cuando un cristiano intenta hacer la obra que no le corresponde, no va a sentir la satisfacción y el buen uso de esa herramienta y no se va a sentir provechoso en la obra de Dios. De ahí que según el don debe estar ubicado en el lugar que le corresponde, trabajando en el cuerpo de Cristo. Recordemos que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, el propósito con el que Dios los entregó. Miremos los dones del Espíritu Santo que hoy el día están operando en la iglesia, que están vigentes, que hoy siguen moviéndose a través de los cristianos. Hablemos más de operancia que de vigencia. ¿Por qué? Porque Dios está vigente siempre. ¿Qué quiero decir con eso? En la sesión pasada hablamos acerca del don de lenguas y de cómo a través de la Escritura vemos que ese don va desapareciendo hasta un momento donde no se puede ver en la Biblia. Pero también tenemos que ser sinceros, Dios es soberano y en cualquier momento podemos escuchar casos como los que se han evidenciado de misioneros que están en tierras lejanas y sufren para compartir el evangelio con personas que tienen un idioma diferente. Pensemos, África, Asia, cualquier otro lugar del mundo. Y estos misioneros con el afán de compartir el evangelio y ver que no saben el idioma de una tribu, han llegado a estar orando. Y Dios en un abrir y cerrar de ojos viene y les da la manifestación del don de lenguas. Glosolalias. La facultad de poder hablar las maravillas del evangelio en un lenguaje, en un idioma que no se estudió. Hablar inglés sin haber ido al Meyer. Hablar en francés sin haber ido a un instituto como el Colombo a estudiarlo. Esa facultad que en un momento vemos que va desapareciendo en la Biblia y que decimos que no está operando hoy en día, no podríamos decir que no está en vigencia porque el Dios de la Escritura está en vigencia ayer, hoy y siempre. Y Él es el único que puede romper la regla y hacer una excepción a la norma. Eso se lo dejamos en las manos al Señor. Igualmente, el don de profecía que hemos visto que en el Nuevo Testamento dejó de operar, no el papel de profeta como en el Antiguo Testamento, miremoslo como don, en el cual fue edificada la iglesia, don de profecía, el cual ellos podían, por medio de profecía, escribir el Apocalipsis, escribir cosas que iban a acontecer, vaticinar futuro, claro que sí. Recuerde que en el libro de los Hechos vemos a un hombre profetizando hacia el apóstol donde dice que de quien sea este cinto, ese hombre iba a ser llevado preso. Eso sucedió. ¿Por qué? Porque el canon no había sido cerrado. Ahora, a esa misma medida, hoy en día no se ve el don para escribir Biblia. Pero se podría evidenciar que alguien te diga, ten cuidado, el Señor te está llamando a, el Señor te está pidiendo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros debemos hacer caso. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro en la Biblia, dice Pedro. Así que la palabra profética más segura a la que usted y yo debemos acudir es a esta. Y cualquier profecía que hoy en día me quieran vender o me quieran decir que tiene Dios para mi vida, debe ser pasada y filtrada a través de la Escritura. De lo contrario, esa profecía no proviene de Dios. ¿Quedamos claros? Continuemos. Dones que hoy en día vemos en la iglesia. Dijimos que al iniciar esta sesión tomamos 1, 2, 3, 4, 5 listados de dones distintos. Uno en 1 Corintios 12, 8 al 10, en 1 Corintios 12, 28, en Efesios 4, 11, en 1 de Pedro 4, 11 y en Romanos 12, 6 al 8. Estos dones específicos que vimos allí, estos listados, los estuvimos dialogando en la primera y en la
segunda sesión. Los dones que vamos a ver en este momento los encontramos enlistados en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Entonces, primer don que vamos a ver, la palabra de sabiduría. Está allí en ese listado. Primero de los Corintios capítulo 12, versículo 8. Usted lo puede leer allí. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es el obrar sobrenatural del Espíritu Santo, entregando esa herramienta espiritual para que una persona pueda dar instrucciones sobrenaturales para aplicar la verdad en la iglesia. Palabra de sabiduría. Tenemos otro don, el don de fe. Primera carta a los Corintios 12, versículo 9. Allí nos habla del fe como don. Y aquí con el don de la fe tenemos que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque cuando miramos la fe a través de la Biblia, tenemos que recordar que una cosa es la fe como fruto y la fe como don. La fe como fruto la debe tener todo creyente, porque todo creyente tiene ahora el Espíritu Santo habitando en su vida. Como lo dice Pablo, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que ya no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en cuerpo y espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Nosotros los creyentes confesamos que le pertenecemos a Dios, porque hemos sido comprados por un precio muy alto, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice que no debemos ignorar. Oigan, no se les olvide, no lo ignoren. El Espíritu Santo habita en ustedes. Si el Espíritu Santo habita en usted y en mí, Él no solamente manifiesta su presencia a través de los dones del Espíritu, sino también a través del fruto del Espíritu Santo, el cual usted lo encontrará en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, fe. La fe como fruto es para todo creyente que va ejerciendo y va siendo ejercitada a medida que va caminando con Dios y a la luz de su palabra va siendo fortalecida a través de los retos, las pruebas de la vida, la experiencia que va teniendo con Cristo, la sabiduría que va adquiriendo con el Señor, esa certeza de ir caminando con Él conociendo la vida y Él enseñándonos en medio de la vida cómo salir de nuestras crisis y dificultades también. Don es totalmente distinto. Fruto es totalmente diferente. Cuando hablamos del don de la fe, ya hablamos de una confianza no normal, una confianza sobrenatural en el Señor, al enfrentar situaciones aparentemente imposibles, donde al confiar plenamente en Él, vemos su respuesta. Lo voy a decir de otra forma. Es esa confianza segura de que Dios va a actuar, Dios va a hacer y que simplemente al haber orado vemos el resultado manifestado de que Dios hace lo imposible. Para esto quisiera traer un buen ejemplo. Si a usted como yo le gusta la literatura cristiana, hay personajes del cristianismo que impactan en la historia del cristianismo. Uno de ellos, el señor George Müller. George Müller fundó muchos orfanatos. Él vendió toda su riqueza. Vendió sus posesiones y entregó su dinero a los orfanatos. Levantó orfanatos. George Müller cuentan que una vez en uno de los orfanatos no había comida. Era prácticamente algo que sucedía. Y el señor Müller mandó a que todos los niños se sentaran en la mesa. Mandó a que pusieran todos los platos sobre la mesa. Y luego de ello, sin estar los alimentos, dijo, vamos a dar gracias por los alimentos que se van a poner en el plato. Y empezaron a orar, dando gracias por los alimentos. Y apenas terminaron diciéndole gracias Dios por los alimentos que nos has dado, terminaron de orar y empezaron a golpear en el orfanato.
Llegó el panadero, señor Müller, hay algo en mi corazón que dijo que tenía que traer esto acá. Me sobraron estos panes y los traigo. Hubo sobreproducción. Después golpeó el del queso, el de la leche. En fin, se sirvió la comida porque un hombre tenía un don sobrenatural donde Dios actuaba a través de ese hombre mostrando un carisma del Espíritu Santo. Dicen que una vez lo invitaron a predicar a un lugar muy lejos y para llegar a ese lugar él tenía que abordar un barco. Estando ya a punto de subirse al barco empezó a venirse un aguacero tremendo. El capitán dijo, no voy a salir porque hay tormenta. Jorge Müller se acercó al capitán y le dijo, tenemos que irnos. A mí me llamaron a predicar allá y si Dios me mandó a predicar, allá tengo que estar. Si el Señor me dijo que fuera, Él me va a llevar. Cuando el capitán se da cuenta de quién es su pasajero, dice, señor Müller, yo quiero orar con usted. Él le dijo, tú ve y prendes el barco. Confía, ve y prendes el barco, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hablar con Dios. Apenas acabó de orar el señor Müller, dice la historia, que el cielo se despejó y el barco pudo ir al lugar donde él tenía que ir a predicar. Se da cuenta que el don de la fe, estamos hablando como de una fe ya de otro planeta, de un nivel superior a lo que estamos ejerciendo en nuestra vida natural. Eso es el don de la fe, diferente a la fe como fruto. Podríamos comparar ahora, hoy en día, la fe natural con el don de la fe. Si lo comparamos, nos damos cuenta que nuestra fe natural como cristianos a veces se queda corta, porque dudamos. En el don de la fe no hay duda. ¿Ve la diferencia? Sigamos adelante, hermanos. Tenemos otro don que es el don de la enseñanza. Don de la enseñanza. ¿Qué será el don de la enseñanza? El don de la enseñanza es la habilidad sobrenatural de comunicar con excelencia el mensaje de la palabra de Dios. Y tal vez esta forma de expresarlo se quede corto. Permítame decirlo en mis palabras coloquiales. Creería yo en mis palabras que el don de enseñanza es poder tomar las cosas grandes del Evangelio, porque es que las cosas grandes del Evangelio son grandes porque su personaje es grande. Las cosas de la Biblia son asombrosas y son altas porque el Dios de la Biblia es asombroso y es alto. Es poder tomar esas verdades grandes, grandes, grandes y masticarlas y enseñarlas de una forma sencilla sin que pierdan la dirección real de lo que Dios está diciendo. Hablaríamos ahí del don de enseñanza, de esa facultad que opera el Espíritu Santo a través de una persona para transmitir de una manera clara, tal vez de una manera más sencilla, esas cosas grandes y que al exponerla a la persona se siente ministrada y dice, oiga, tan chévere, yo no entendía eso, para mí era difícil, no lo comprendía de una manera tan sencilla. Oiga, qué bueno, menos mal hoy me lo explicaron. Se ve el obrar de estos dones y quiero dejarlo claro, estos dones los reconoce la persona estando a solas con Cristo, orando, meditando en las Escrituras, ayudando a la iglesia en diferentes áreas y se va a dar cuenta el Señor con qué dones lo ha dotado porque se va a sentir muy realizado haciendo la obra que el Señor lo llamó a hacer con la herramienta que Él le haya dado. Ahí va a sentir confianza, realización, gozo. Entonces, uno, personalmente descubres el don de esa forma, pero también hay que tener claro que los dones los reconocen los hermanos en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una persona que tiene el don de maestro, el don de enseñanza, el don de evangelista, no va a ser oculto a otros hermanos y otros hermanos lo van a evidenciar y claramente van a reconocer el obrar del Espíritu Santo con ese don a través de ese hermano para que sea reconocido en esa área donde se necesita.
Por eso, en la obra del Señor debemos estar alertas y atentos a servir, a servir. Y en medida que estás entregando tu servicio, los otros hermanos te están observando y pueden darse cuenta, este hombre es evangelista, este hombre es maestro, este hombre tiene el don de la exhortación. Exhortar, tiene el don de la consolación, un don muy necesario en la iglesia. Necesitamos, como alguna vez escuchaba decirle al doctor Pérez Millos, con urgencia la iglesia necesita más consoladores que exhortadores. Porque a veces exhortar es muy fácil. La Biblia dice esto y esto es lo que hay que hacer. Pero a veces se necesita más acercarse y dar ánimo para hacer. Decirle, el Señor te manda a decir. A veces el don de la consolación no necesita a la persona hablar mucho. Hablar lo necesario. O a veces no hablar, sino exponerle el pasaje a la otra persona de lo que Dios le ha mandado a decir. Continuemos. ¿Dónde habla el don de la enseñanza? Primero a los Corintios 12:28 y también lo encontrará en Romanos 12:7, allí expresado. El don de ayuda, primero a los Corintios 12:28, venimos examinando ese texto. Un don que ayuda a los otros dones de una manera sobrenatural. Funciona en muchas áreas diferentes. Un ejemplo sería en una colecta o la preparación de una comida para alimentar a otros, para que ellos procuren plenamente sus dones espirituales. El don de ayuda lo vemos mucho con el don de servicio. Es prácticamente el equivalente. El don de servir. A veces pensamos que es menos el que arregla las sillas, el que ordenó el salón, el que decoró el salón para el culto, el que estuvo ese día como ujier ayudando a la gente a que se ubique en las sillas, creando el orden en el culto. Pensamos que eso es un servicio más bajo que aquel que está enseñando la palabra de Dios. Y queridos, no hay dones mayores ni dones menores. Eso hay que dejarlo claro, porque el mismo que opera en el don de enseñanza o el mismo que está enseñando a través de quien tiene el don de la enseñanza es el mismo que está sirviendo a través de aquel que está acomodando las sillas. El Espíritu Santo de Dios es Dios, Él no ha dejado de ser grande. Todo servicio que se hace en la iglesia se hace en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dijimos que Cristo sigue edificando la iglesia. Testimonio de eso es que los fieles que se congregan, que deciden poner sus dones al servicio del Señor, vemos el manifestar sobrenatural del Espíritu Santo. Queridos, a veces queremos sacar al Espíritu Santo de la obra. A veces queremos sacarlo de nuestra vida. A veces queremos hasta sacarlo de la iglesia y decir nosotros cómo se hacen las cosas. Pero en la iglesia todo se debe hacer en el poder del Espíritu Santo y bajo sus dones. Recuerde que a través del libro de los Hechos encontramos que cuando los hombres fueron llamados al servicio, lo primero que se buscaba es que fueran llenos del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo. Ese fue el llamado para el servicio. Llenos de Él. ¿Cómo está tu vida de servicio? ¿Cómo están tus dones? ¿Los estás poniendo al servicio del Señor? Hace 8 días decíamos que una persona que no quiere ir a apagar un incendio siendo bombero, o una persona que no quiera sacar gente que se está ahogando en una piscina siendo rescatista, siendo salvavidas, sería igual que un homicida. El Señor dice que los dones fueron dados para que otros crezcan a través del servicio suyo y mío. No deje a los hermanos de su congregación aguantando hambre, porque usted no quiere ayudar a que el cuerpo sea perfeccionado y crezca, rindiéndose al poder del Espíritu Santo y viéndole a Él cómo actúa a través de usted y a través de mí para servirle a otro. Ese Cristo que lavó los pies a los discípulos está vigente.
y quiere mostrarse a través de usted y de mí, a través de un servicio lleno de amor, lleno de humildad, rendido totalmente al Espíritu Santo. Porque todo en la iglesia, lo repito, se hace con dones. Y los dones los dio Él para su obra. Un ejemplo de pronto del don de ayuda lo podríamos encontrar en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Acompáñame allí. Hechos capítulo ¿qué dijimos? Hechos capítulo 6, sí señor, Hechos capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué está sucediendo? Hay un problema y hay una gente que está siendo desatendida. Los griegos empezaron a murmurar porque sus familias estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué dicen los apóstoles? Vienen a dar una solución. Y lo primero que empiezan a decir: no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas cuando nosotros tenemos un oficio al que hemos sido llamados. No porque esté mal de que ellos hubieran servido a las mesas, sino porque ya había una multitud de gente de la cual sería injusto que esa gente, si tiene los dones, no los esté poniendo al servicio del Señor. Eso es lo injusto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, versículo 2, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, primero, de buen testimonio, segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, tercero, a estos a quienes encargarles de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Querido, usted que me escucha, no sé, en su congregación tiene un pastor que hace de todo. Tiene un pastor que es sugier, que es portero, que está en el ministerio de la cafetera, de la construcción, de los arreglos, de la enseñanza, de la predicación y de la consejería. El texto dice: no es justo. Párate y sirve. Si el Señor te ha dado dones, es para que los pongas por servicio. Es para que animes también y consueles a los hombres que están trabajando en la congregación a que puedan estar concentrados a lo que Dios les ha llamado, a la oración, al estudio de la palabra, para poder ministrarla con mayor efectividad, con mayor provecho. ¿Quién será el mayor aprovechado? ¿Quién será el que lleva el mayor premio al tener hombres que puedan dedicarse al estudio de la palabra y a la oración? ¿Quiénes serán los mayores beneficiados? ¿Acaso no es la iglesia? ¿Acaso no son los hermanos que también ponen sus dones al servicio para darle al otro esa libertad, la cual puede tener porque Dios lo ha llamado a usted a suplir el espacio que ese otro debe empezar a dejar a un lado? A eso te llama Dios. Si tú no estás operando de esa manera, estás actuando mezquinamente. Te invito a que reflexiones en esta noche y pienses: ¿a qué me ha llamado el Señor en la iglesia? Déjame ver mis dones. ¿Cuál es el lugar que debo ocupar? ¿Debo prepararme mejor? Y a medida que me voy preparando, el Señor me va mostrando más y más, y la efectividad, el don se va puliendo. A medida que se va poniendo en servicio ese don, el don se va puliendo. Ninguna persona llega al ministerio inmediatamente a enseñar con una elocuencia tremenda. El don se va puliendo. Al servicio, el don se va puliendo y empieza a servir con más y más y más excelencia a medida de su entrega, su oración, su estudio y obviamente su servicio.
se va poniendo el don. Don de la administración, primera carta a los Corintios 12:28. ¿Qué es la don de la administración? Es la habilidad sobrenatural de organizar y supervisar los recursos que Dios ha dado a su iglesia. Qué bueno que los diáconos tengan este don. Tareas administrativas. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que arreglar? ¿Cómo hay que organizar? ¿Qué podemos hacer para hacer las cosas mejor? Don de la administración. Don de servicio. La habilidad sobrenatural de llevar a cabo las actividades físicas del ministerio de una manera práctica. Romanos 12:7, Primera de Pedro 4:11. Don de la exhortación. La habilidad sobrenatural de reconocer y satisfacer la necesidad de ánimo en el cuerpo de Cristo. Y quiero dejar algo claro. Hay personas que confunden la exhortación con el don de el regañón. Eso no es el don de la exhortación. Mirando cómo voy a coger la Biblia para lapidar, para castigar, para ofender. La Biblia no es para agarrar a las ovejas a coscorrones. Eso no dice la Escritura por ningún lado. Si usted está tomando la Escritura de esa forma, está ofendiendo al cuerpo de Cristo y está ofendiendo al mismo Cristo. El don de la exhortación es un llamado de atención que se hace a través de la Biblia, pero también es un llamado de ánimo que se hace con las palabras del Señor. El don de dar. Romanos 12:8, donde dice el don de dar, lo encontramos en ese listado. Y el don de dar es la habilidad sobrenatural de compartir los recursos propios con los demás en una proporción más allá de lo normal. No es solamente dar, porque quiero dejarte claro, en la iglesia todos estamos llamados a dar. No solamente nuestra economía, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies. Estamos mandados a entregarnos al Señor totalmente. Pero el don de dar es esa habilidad que está en dar más allá de lo normal. Y se mide en generosidad. Eso hay que dejarlo claro. Este don se mide por la generosidad, no por la cantidad específica, sino en la participación voluntaria de los recursos, dejando a un lado el ego, el yo. En eso se ve el don de dar. No sé si usted lo ha escuchado, pero una empresa llamada Colgate-Palmolive ofrenda prácticamente el 90% de sus recursos a las obras misioneras. Yo creo que ahí está el don de dar. Y el resto de las empresas se sostiene con un 10%. El don de dar se manifiesta en eso. Cómo Dios también respalda ese dar con generosidad de una manera grandísima, sosteniendo, respaldando y pudiendo producir para ese tipo de cosas. ¿Ok? El don de presidir, la habilidad sobrenatural de guiar y dirigir a las personas para cumplir el servicio de la iglesia. Una cosa es administrar, otra cosa es presidir. El uno está dirigiendo, el otro está administrando los recursos, el otro está dirigiendo. Muy diferente. El don de misericordia. ¿Qué será el don de misericordia? Todos estamos llamados a ser misericordiosos, todos. Porque el Señor Jesucristo lo fue, Él lo hizo y me llama a mí también a ello. Ahora, el don de la misericordia ya se muestra de una forma sobrenatural. ¿En qué? En reconocer que debo ayudar a los que tienen necesidad física, emocional o espiritual y buscar cómo suplirla, si es necesario. Ese es el don de misericordia. El don de evangelismo, Efesios 4:11. El don del evangelismo es la habilidad sobrenatural de presentar, de enseñar el mensaje del evangelio a una persona, a un grupo de personas
en manera en que ellos pueden entender claramente. El don de evangelista es la habilidad sobrenatural con la cual una persona, al transmitir el mensaje del evangelio, las personas lo van a entender de una manera fácil, sencilla, y otros son convencidos y llegan a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pastor maestro es la habilidad sobrenatural no solamente de pastorear el rebaño a través de la enseñanza y de la explicación de las Sagradas Escrituras. Recuerdo que una vez estaba yo estudiando y un hombre me dijo que tenía el don de maestro. No, es que yo tengo el don de maestro. Y yo por curiosidad le pregunté, bueno, ¿y cuánto estudias la Biblia? No, pues a mí casi no. De vez en cuando yo le dedico el domingo a estudiar la Biblia cuando salgo de la iglesia. Ah, bueno, ok. Y bueno, ¿y tienes un diccionario? ¿Tienes un, no sé, un Vine? ¿Tienes una concordancia? ¿Qué comentaristas utilizas cuando lees y estudias? No, yo nada de eso, yo leo la Biblia ya. Me llamó mucho la atención de que este hombre estaba convencido de que tenía el don de maestro, pero no se veía en él un esfuerzo por querer involucrarse, lo que conlleva el don de maestro. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el don de maestro no es por ósmosis, porque dijimos que los dones se van puliendo a medida también de que nosotros nos vamos rindiendo al Espíritu Santo y vamos poniendo de nuestra parte. Don de maestro y no estudia, no tiene amor por un instituto, no tiene amor por los libros, por el conocimiento teológico, bíblico, por tener comentarios, por tener diccionario. No sé, algo como que no cuadra acá. Queridos, los dones Dios los ha entregado para que usted y yo los pongamos en servicio. No hagamos lo que hizo el hombre que escondió los talentos y le dijo al Señor: eres un hombre duro y pues uno me diste, uno te devuelvo. Vimos que la respuesta del Señor Jesucristo es: si sabes que era duro, ¿por qué con que sea no me tenían los intereses? Tanto los dones, desde un principio, lo dijimos, como los talentos, son para la gloria de Dios. Hicimos la diferenciación entre dones del Espíritu Santo y talentos naturales. Ambos Dios te los ha entregado y ambos son para su gloria. Y tú, como yo, al pertenecerle a Él, porque Él nos compró con sangre, como lo recordábamos cuando Pablo nos lo dice, comprados por sangre, le pertenecemos ya en cuerpo y en espíritu. Si le pertenecemos, ¿por qué nos negaríamos a servirle? Si Él nos sirvió como nos sirvió, entregando hasta su última gota de sangre, ¿por qué no servirle con amor y compasión a alguien que no se entregó a medias para salvarte? Se entregó totalmente por ti. Nos va a pedir cuentas de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestro cansancio, hasta de nuestro sueño. Tuviste mucho tiempo para dormir y poco lo invertiste en mí. Tuviste mucho tiempo para viajar y descansar, pero no para leer y conocerme más. Tuviste mucho tiempo para hacer riqueza, pero poco para hacer riqueza en el reino de los cielos. Quisiste invertir donde el oro, el hollín, la polilla corrompen, pero no en los tesoros del cielo, donde no hay ladrones que se los puedan robar. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida, cristiano? ¿Dónde la estás invirtiendo? Los dones son esas capacidades sobrenaturales que Dios te ha dado a ti y a mí para que sintamos la satisfacción de servir con gozo y de verle a Él actuando a través de usted y de mí, dos personas imperfectas que no merecen nada de Él, pero lo ha dado todo en la cruz. Lo sigue dando todo a través de usted y a través de mí para que otros le conozcan, pero también para que los que ya le conocen dentro de la iglesia se perfeccionen y se parezcan más a Jesús. Démosle gracias a Dios por lo que hemos entendido en esta noche. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos hoy abrir la Escritura, recordar que los dones, Señor, te pertenecen a ti
Esas coronas que tendremos, Señor, en algún momento por haber ejercido el ministerio, por pastorear, por evangelizar, por servir, por resistir la tentación, en fin. Esas coronas realmente te pertenecen a ti. Te pertenecen porque eres tú, Señor, el que ha hecho mérito de hacerlas a través de nosotros. Nosotros lo único que debemos hacer es rendirnos a ti, pedirte, pastorea tú, porque tú sí lo sabes hacer, hazlo a través de mí. Sirve tú, Señor, a través de mí, porque mi servicio en la carne no sirve para nada. Tu servicio, el servicio que presta el Espíritu Santo a través de nosotros es el que vale, es el que es aprobado, es el que es correcto, es el que al ser pasado por el fuego no va a quedar como el heno y la hojarasca que desaparecen y no queda nada. Es un servicio que queda en firme. Ayúdanos, Señor, a entender que ya tenemos la mejor herramienta y el mejor recurso como cristianos para entregarnos a servirte con amor, con devoción. Tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, porque tenemos al dador de los dones habitando en nosotros. Ayúdanos a ser sensibles a su voz y poder, Señor, desde hoy, meditar en la Escritura, tener una comunión más íntima contigo y orar para ver cuáles son los dones con los cuales nos has dotado y en qué parte quieres que los pongamos por obra. Te bendecimos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche en este estudio de la eclesiología. Hoy cerramos con los dones. Nuestra siguiente sesión comenzaremos a ver el tema de la angeliología bíblica. No se lo pierdan y acompáñenos. Que Dios les bendiga.